poniendo atención. El 31 de octubre se celebra la fiesta, el cumpleaños de Satanás. Por eso todos los brujos el 31 de octubre hacen la misa negra. Y lo que hay que ofrecerle a Satanás son a los niños. Y los católicos tenemos que cuidar unos días antes del 31 de octubre, tenemos que cuidar el sagrario, porque es cuando entran a robarse a Jesús en el sagrario. 31 de octubre se celebra el nacimiento de Satanás. Y Satanás quiere que le ofrezcan a los niños. Y por eso muchos papás le ofrecen a Satanás a sus niños vestidos de diablos, de brujas y de la muerte. ¿Cómo es posible que unos niños católicos, cómo es posible que los papás estén vistiendo a los niños de calavera, de diablos? ¿Cómo vas a vestir a tu hijo de diablo? ¿Cómo vas a vestir a tu hijo de monstruo, de bruja, de muerte? Si en la escuela te dicen que tienes que llevar a los niños pintados de la muerte, no lo lleves, que no vayan. De hecho está prohibido, porque una escuela que promueve los Halloween y las brujas va en contra de las tradiciones mexicanas. Está prohibido. Segundo, pero si tú eres católica, ¿cómo vas a vestir a tu hijo de diablo, de bruja? ¿Cómo vas a ofrecérselo? Oye, yo veo que la gente, sobre todo los chamacos, a ver, dile, vístete de ángel. Ay, no, me da pena. Vístete de diablo, vístete de bruja, y verás cómo lo hace. Ahora cierran calles, se disfraza la gente de la muerte, presumen las catrinas. ¿Qué vas a hacer a los lugares donde hacen ritos a la muerte? A ver, dime, ¿qué vas a hacer a la calle? ¿Qué vas a hacer a la calle? Donde presumen ritos de la muerte. Las catrinas son la muerte, y la muerte es hija del diablo, y Cristo vino a vencer a la muerte. Entonces, ¿por qué presumimos la muerte? ¿Por qué estamos haciendo famosa la muerte? Todos los que adoran a la muerte, adoran al diablo. Y ya se lo dije a ustedes, donde tú veas que tengan una imagen de la muerte, no compres nada. Todo está consagrado al demonio. Hay un dicho muy conocido que dice: el diablo vendiendo cruces. No soy quien para juzgar la veracidad o la probidad de este cura, pero lo que él relata tiene una mezcla de verdad y de error. Él dice que Halloween es la fecha del nacimiento de Satanás, y eso es un mito, porque no está revelada la fecha del nacimiento de Satanás. Y son los católicos los que han estado a través de los últimos siglos inventando una gran variedad de mitos y de cosas que no son reales ni están en la palabra de Dios, como el mismo nacimiento de Jesucristo un 25 de diciembre, fecha tomada del romanismo mitraísta, de la religión mitraística de Constantino, ingresado al cristianismo a través de la Iglesia Católica. Esta creencia de Halloween se basa en la gran mentira de Satanás proferida a Adán y Eva en el huerto del Edén: peca y vive, no moriréis. La primera predicación de la inmortalidad del alma, uno de los temas predilectos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la cual se basa una gran cantidad de credos que este cura cree. Y él menciona la palabra Halloween, y eso denota la ignorancia de este cura. Y vamos a visualizar hoy, a través de la historia, vamos a conocer qué significa Halloween.
Así que bienvenidos a su canal Adventista Historicista. Si les gusta este video, por favor compártalo, apóyenme con un like y aquellos que no están suscritos al canal, suscríbanse. Vamos a comenzar entendiendo qué es el concepto Halloween, del cual él menciona y dice que es la fecha de nacimiento de Satanás. Pero lo que él está haciendo es tapar realmente el sol con un dedo. Está tratando de ocultar la verdad y de disfrazar algo que es responsabilidad de la Iglesia Católica simplemente. Yo soy prevencionista de riesgo de profesión, prevencionista de riesgo. Mi profesión consiste en evitar accidentes laborales. Y cuando los accidentes laborales ocurrían, muchas personas creen o creían en esos instantes que ocurría el accidente, que eso se desarrollaba o ocurría por mala suerte. Entonces, los profesionales en la seguridad laboral sabemos que ningún accidente de trabajo es producto de la suerte o la mala suerte o el infortunio, sino que todo accidente es consecuencia de una acción o de una condición insegura o subestándar. Por lo tanto, en todo accidente laboral hay responsabilidades, tanto del empresario, del supervisor y del mismo trabajador, que han generado condiciones y acciones que han desarrollado una situación de accidente. Para poder entender por qué la Iglesia cristiana, o hacer una crítica como él está haciendo a los católicos, y poder ayudarlos, y no solamente dejarlo en una crítica, tú tienes que hacer un examen, tú tienes que hacer un diagnóstico de por qué el catolicismo y por qué el cristianismo están celebrando Halloween. Y eso no es culpa de la feligresía. Siempre los pastores culpan a la feligresía de la situación de la iglesia, cuando la apostasía entra precisamente por los sacerdotes, por los curas, por los pastores y por los rabinos, como en tiempos de Jesús. En la iglesia adventista los pastores continuamente culpan a la feligresía de la apostasía que hay en la iglesia, cuando son los pastores los que se han casado con Roma. Son ellos los que han abandonado las doctrinas. Y eso repercute en la gente, al no enseñársele la verdad, al no ser santificadas por la verdad, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en oración para hacer este estudio, para que el Señor nos acompañe. Por favor, acompáñenme en oración. Padre nuestro que está en los cielos, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. Vamos a tratar un tema de suma importancia, aunque la festividad ya pasó, pero tenemos que advertir, a consecuencia de que existe el Halloween. Ayúdenos a hablar de esta temática tan importante que trata la inmortalidad del alma. Ayúdanos, Señor, hoy a ser llenos de tu Espíritu y a poder comunicar tu verdad a las personas que han de oír. Lávanos en la sangre de Cristo y permítenos reconocer la verdad a través de las Escrituras y de la historia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la Biblia, en el libro de Daniel, está profetizado que el hombre de pecado, o el cuerpo pequeño, iba a cambiar los tiempos y la ley, iba a cambiar los mandamientos. Y lo cambió a través del catecismo, eliminando de los 10 mandamientos el segundo mandamiento para adorar imágenes, eliminando el cuarto mandamiento, cambiándolo para celebrar las fiestas, sacando así el sábado y colocando el domingo, festividad romana, pagana, traída por Constantino en el concilio de Nicea en el año 320. Así también cambiaron y dividieron el 10º mandamiento, haciendo 2 mandamientos de uno solo, originalmente hablando. Por lo tanto, la consecuencia de la situación que está viviendo Occidente, más que responsabilidad de la gente, los responsables y los culpables son sus fariseos, pastores, sacerdotes y curas. Ellos no han enseñado el Evangelio para purificar a las personas y convertirlas,
del paganismo al cristianismo puro que predicó Cristo y los apóstoles y los profetas. Así que la responsabilidad prima de por qué está ocurriendo esto en Occidente, en que se está paganizando a toda esta cultura occidental que es heredera del cristianismo que Jesucristo fundó hace 2000 años. Este paganismo que ha ingresado es producto de que las iglesias cristianas, incluyendo la católica, le abrieron la puerta al paganismo. Al unirse con Roma y unir el barro cocido de alfarero con el hierro, como dice Daniel capítulo 2, permitiendo que ingresaran doctrinas paganas al cristianismo de los apóstoles, de los profetas y de Jesús. Los católicos se jactan de ser herederos del Imperio Romano. Y lo es. De hecho, el Papa ocupa el lugar que ocuparon los emperadores del Imperio Romano. Y estos curas que se jactan de ser los herederos del Imperio Romano utilizan el nombre del Imperio Romano, Iglesia Católica Apostólica Romana. En los albores del cristianismo, producto de la persecución que sufrieron los primeros cristianos a manos de Domiciano y de los siguientes emperadores como Trajano y los antoninos, la iglesia, producto de esa persecución, se apostató y se apartó de la verdad. Tengo aquí en mis manos un libro que es de Edward Gibbons. Y hay un capítulo donde se habla de los motivos por el cual la iglesia cristiana primitiva fue perseguida por el Imperio Romano. Y uno de los motivos era por la vida peculiar y por el carácter peculiar de los cristianos originales y por el evangelio que ellos predicaban. Para dejar de ser perseguidos y ser aceptados por Roma y ser parte de la iglesia la iglesia del Estado, como la iglesia católica es la iglesia del Estado. Y la iglesia católica se impuso como iglesia de Estado en Roma. Y hoy en día es la iglesia de todos los estados católicos a nivel global. Llámese España, Portugal, Italia, en su tiempo fue Francia, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, etc. Y está luchando también para ganar la hegemonía de todos los estados del orbe a través de la ONU. Y ese trabajo lo han hecho todos los papas. Y la Biblia en Daniel capítulo 2 establece que el papado iba a pisotear la verdad, iba a hollar el santuario, las verdades del santuario, iba a profanar el santuario, estableciendo un sistema sacerdotal falso, una copia del falso sistema sacerdotal de los judíos fariseos de aquellos tiempos, con falsas doctrinas, herejías destructoras, como dice Pedro. La Iglesia Católica se ha llenado a través de la historia de mitos y falsas tradiciones, como que Pedro fue el primer papa, o como que la Virgen María subió al cielo y que hoy en día está en el cielo. Situaciones que no están en la Biblia. El cambio del sábado al domingo, la adoración de imágenes, la inmortalidad del alma, el purgatorio. Entonces este hombre es un diablo vendiendo cruces, porque dice en forma totalmente ignorante que Halloween es la fecha de nacimiento de Satanás. Dígame dónde está eso en la Biblia. Dígame dónde está eso revelado. Solamente en su mente. Pero él no quiere reconocer el hecho histórico de que el culpable de que hoy el mundo celebre Halloween es la Iglesia Católica. Y vamos a visitar la historia y vamos a comprender el origen del Halloween. Vamos a ver su nomenclatura, vamos a ver la historia de ello y vamos a comprender qué significa la palabra Halloween. Y en ningún lado dice que es el nacimiento de Satanás. Al contrario, lo que vamos a ver es que Halloween significa víspera del Día de Todos los Santos, o sea, 1 de noviembre. Halloween se celebra el 31 de octubre, que es la víspera del 1 de noviembre, en donde los católicos
y los evangélicos celebran el Día de los Muertos. Por lo tanto, aquellos que celebran a los muertos es la misma Iglesia Católica, y ellos le enseñaron a la feligresía orar, rezar e ir a visitar a los muertos el 1 de noviembre. Así que Halloween es una respuesta o es un desarrollo de lo que la Iglesia Católica originó. Vamos a ver lo que significa Halloween. Halloween, celebración del 31 de diciembre. Halloween o Halloween, contracción de All Hallows Eve. Literalmente en español, víspera de Todos los Santos. También conocido como Noche de Brujas, víspera de difuntos, víspera de Todos los Santos, Noche de los Muertos, Noche de Difuntos o Samhain, que es una fiesta traída del mundo céltico, del mundo británico. Es una celebración internacional que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana. Pero no es fiesta cristiana, es fiesta católica. Lo que pasa es que los historiadores confunden el cristianismo con el catolicismo, y el catolicismo no es cristianismo. El catolicismo es una combinación, es una amalgama entre el paganismo romano y la fe cristiana. Consecuencia de ello, la adoración en domingo, que es traída del rito mitraísta que celebraba Constantino, porque la Biblia habla del sábado como día de reposo. Por lo tanto, si se ha permeado el cristianismo por el paganismo y por todos estos brujos y todos estos demonios, es porque la Iglesia Católica abrió la puerta. Y lo hizo con la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que es traída por la filosofía griega y la teología católica del mundo pagano, romano y griego, e ingresado en los albores del cristianismo, a la fe cristiana. De hecho, todos los católicos y todos los evangélicos creen en la inmortalidad del alma, que cuando las personas mueren, se van a un cielo o se van a un infierno, según sea el caso. Y eso es traído del mundo pagano, porque en la Biblia dice que los muertos nada saben. La Biblia, en el libro de Eclesiastés, del capítulo 9, nos dice que los muertos nada saben. También el libro de Job. El libro de Ezequiel nos dice que Satanás dejará de existir. Capítulo 28. Apocalipsis capítulo 22 nos dice lo mismo. Capítulo 21, 22 nos habla de la destrucción de Satanás y de todos los impíos. Pero la Iglesia Católica enseña universalismo. Enseña que toda la gente va a ser salva. Y enseña que existe un purgatorio, que existe un infierno. Todas estas ideas son traídas del paganismo, porque no se hallan en la Biblia. Así que Halloween es la víspera del Día de Todos los Santos. Vamos a ver, por lo tanto, qué es esto del Día de Todos los Santos a través de la historia. Día de Todos los Santos, fiesta tradicional del cristianismo. Nosotros los adventistas tenemos 7 pilares de la fe adventista. El 7º pilar nos habla de la no inmortalidad de los impíos. Pero la Iglesia Católica enseña que nadie es impío y que todos van a ser salvos. Y eso se llama universalismo. Y eso es lo que está propagando hoy en día el Papa Francisco. De hecho, ya se corre el rumor de que los católicos están ideando la manera de eliminar el infierno. Porque ellos van a salvar a toda la gente, buenos y malos. Porque hoy en día en el catolicismo no hay buenos y malos, sino que son todos buenos. Universalismo. Y esa idea se está trasladando a todas las iglesias protestantes y aún a la iglesia adventista. Por lo tanto, nosotros como adventistas tenemos que denunciar estas prácticas como venidas de dónde vienen. Del hombre de pecado, del papado, del anticristo, del cuerno pequeño, del rebelde. El papado es el representante de Satanás en la tierra. Por lo tanto, todo lo que el Papa ha enseñado es miseria. La época de mayor oscuridad y de menor progreso en la historia humana fue la Edad Media, que coincide con la época en que el Papa gobernó Occidente. Nada bueno han traído los papas a través de la historia.
nada bueno ha traído la Iglesia Católica, y lo que estamos viendo hoy en la sociedad es resultado de la presencia del catolicismo en los distintos países de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos y Europa. Esta mañana veía los noticieros en que se jactaban de la noche de ayer y mostraban a niños pequeños. Y lo que me motivó a hacer este video fue ver una niña peruana que declaraba muy infantilmente que el Halloween para ella era la mayor fiesta del año y lo esperaba con mucho regocijo. Lo que me causó mucha pena, porque uno espera oír de un niño tan infantil como esa niña decir que su máxima fiesta y que más espera es la Navidad. Porque así era en mis tiempos cuando yo era niño. Porque Halloween es una fiesta que se ha impuesto desde los años 2000 en adelante. Antes no se celebraba Halloween. Lo que se celebraba era la fiesta católica del Día de Todos los Muertos. O sea, ir al cementerio el 1 de noviembre. Cosa que hacían todos los evangélicos católicos pentecostales. Y eso es una fiesta católica. Entonces la idea es, ¿por qué los evangélicos guardan una fiesta católica? Y es porque son la imagen de la bestia, porque son los hijos de la ramera. Pero si tú le hablas a un evangélico que hay que guardar el sábado, te dicen, no, que eso es para los judíos. Pero corren para guardar las fiestas católicas, como la Navidad, o como el Día de los Santos o de Todos los Muertos. Y hoy en día, casi todos los evangélicos están guardando el Halloween, disfrazando a sus niños, permitiendo que sus niños se disfracen de demonios, de diablas. Viendo este programa de noticias, la mayoría de las mujeres que salían disfrazadas en el informe que se hizo de anoche, estaban disfrazadas de Maléfica, que es el personaje que hizo a la nefasta Angelina Jolie hace algunos años. Todas las mujeres aparecían con sus cachitos como Maléfica, el disfraz de Maléfica. Y los varones vestidos de demonios, de diablos, incluso de Michael Jackson en Thriller. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la sociedad? Lo que está ocurriendo en la sociedad es la destrucción del cristianismo. Y está permeando el paganismo, lo que va a traer la destrucción de la sociedad occidental. Porque lo que ha permitido que el occidente se mantenga durante más de 1500 años liderando el mundo fueron los valores cristianos que se están perdiendo día a día. Y es por eso que vemos en Occidente hoy en día el triunfo de la homosexualidad, del aborto, de los países comunistas. Hoy en día Sudamérica y América Latina está atestada de comunismo. Comunismo inventado también por los jesuitas católicos, según el mismo Malachi Martin. Los jesuitas fueron expulsados de muchos países de Europa porque ellos causaban las revoluciones sociales. Y en Chile, mi país, han estado llevándose preso a una gran cantidad de sacerdotes jesuitas jóvenes que están insertados, que están infiltrados en la Araucanía entre los mapuches, generando todo este descontento racial y social. Y fueron ellos mismos los que estuvieron detrás de la revolución del 2019, en que se quemó todo el país y se saqueó todo el país. Gente como Benito Baranda, un jesuita, apoyaba estas revoluciones. Podemos hablar de la revolución sandinista de los años 70 en Nicaragua, donde una gran cantidad de jesuitas estuvieron metidos allí. Entonces, la Iglesia Católica no está haciendo un diagnóstico verdadero porque no es verdadera, porque hacen lo mismo que todos los pastores, culpar a la feligresía de los males que ella ha generado. Los católicos se jactan de ser herederos del Imperio Romano, así que vamos a utilizar un poquito a este Edward Gibbon, unas pocas palabras de este libro que se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 1. Entonces, la Iglesia Católica per se es ecuménica. ¿Y por qué es ecuménica? Porque recibió el trono, el poder y la grande autoridad del Imperio Romano. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de esta bestia, del papado, de este imperio. Porque la Iglesia Católica es un imperio y tiene un emperador que se llama el Papa.
Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la Iglesia Católica es el antiguo Imperio Romano, pero que ha sufrido la metamorfosis y se ha vestido de cristiana. Y eso es lo que Daniel 2, como se lo mencionaba antes, nos declara la unión del barro cocido de alfarero, que según Jeremías 18 es el pueblo de Dios. 18, 1 al 4. Y el libro de Isaías también nos dice lo mismo, que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Por lo tanto, lo que dice Daniel es que la iglesia cristiana se iba a unir a Roma. Y Mateo 24 nos dice que producto de la persecución, Jesús nos advierte que muchos se iban a escandalizar o se iban a apostatar del Evangelio para unirse al Imperio Romano y a perseguir a los demás. Y ahí tenemos la Inquisición católica que perseguía a aquellos que querían guiarse solamente por la Biblia. Ejemplo de eso fue la persecución de Juan Hus y su muerte, la persecución que sufrió Martín Lutero. Entonces la Iglesia Católica tiene las manos manchadas con sangre. Y ella es la culpable del resultado que hoy se está viendo en todo Occidente, en la sociedad. Ellos eliminaron el cristianismo verdadero, sacaron el evangelio que podía cambiar la mente de los paganos para santificarla para Cristo. Y nosotros vemos en los países católicos que la gente vive en una apariencia de piedad. Se visten de católicos el domingo, pero en la semana son mundanos, igual que los evangélicos e igual que la mayoría de los adventistas corporativos y de muchos adventistas también de sostén propio y aún de los historicistas. Es un catolicismo cultural que se vive en todo Occidente. Y todo está bajo del poder del papado, que busca el ultramontanismo y lograr con ello el ecumenai, que es colocar a todo el mundo bajo la jurisdicción y el poder del Imperio Romano, porque eso significa ecumenai. Ecumenai significa los territorios que están bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Y el Imperio Romano siempre fue ecuménico. Y ecuménico quiere decir que ellos absorbían las diferentes culturas, las diferentes religiones y las hacían propias del Imperio Romano. Cosa que históricamente ha hecho, replicando al Imperio Romano, su heredera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es heredera no solamente del Imperio Romano, sino también del Imperio Babilónico, del Imperio Medo-Persa y del Imperio Griego. Es por eso que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis tiene características de todos esos imperios. Tiene boca de león, tiene el cuerpo del leopardo, tiene las patas del oso, pero recibió el trono, el poder y la gran autoridad del Imperio Romano, el dragón. Entonces, vemos que la Iglesia Católica es heredera de todos los imperios paganos de la antigüedad, pero que se revistió, que se disfrazó, que se le aplicó un barniz de cristianismo. Ejemplo de ello es cosa de ir al Vaticano y visitar la estatua que según ellos es de Pedro, pero que no era de Pedro, sino de Júpiter, Satanás. Y ellos dijeron, ya no es Júpiter, sino es Pedro. Y esa estatua ha perdido los 10 dedos, porque la gente a través de los siglos, al besarla, fue desgastando la estatua. Los católicos incentivan la idolatría, cosa que está prohibido en la Biblia. Podemos hablar de la estatua de David, que en realidad es la estatua de Pan, un dios pagano romano. Por lo tanto, vemos a este cura que se escandaliza por lo que está viendo en su iglesia y en Occidente, cuando ellos mismos son los culpables de ello, por no predicar el Evangelio de Cristo, la Biblia, y presentar tradiciones rabínicas a la gente. Porque vuelvo a reiterar, él dice que Halloween es la fecha en que nació el diablo. ¿Dónde está eso revelado? ¿Dónde está en la Biblia eso? Un cristiano debe hablar a la ley y al testimonio, sino hablar en conforme a eso porque no le ha amanecido. Entonces vamos a ver el rasgo característico del Imperio Romano ecuménico. Roma, la capital de tan gran monarquía, hervía de súbditos y extranjeros provenientes de todos los ámbitos del orbe, igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está en todo el mundo, en la iglesia o en la religión más grande del mundo. Por lo tanto, bajo el alero de Roma se encuentra gente de todas las culturas y razas y religiones del mundo. Roma, la capital de tan gran monarquía,
en vía de súbditos y extranjeros provenientes de todos los ámbitos del orbe, que disfrutaban de sus supersticiones predilectas, recién traídas de sus respectivos países. Cada ciudad del imperio conservaba el régimen de sus antiguas ceremonias, y el Senado romano, valiéndose de su privilegio, en ocasiones trató de refrenar aquella inundación de ritos extranjeros. La superstición egipcia, la más rastrera y despreciable de todas, estuvo vedada repetidamente. Los templos de Serapis y de Isis fueron arrasados y se desterró de Roma e Italia a sus adoradores. Pero el vigor del fanatismo atropelló los tibios y endebles conatos de la política. Los desterrados regresaban, los secuaces volvían a reunirse, los templos se restablecían con encumbrado esplendor y finalmente Isis y Serapis fueron entronizados a la par de las deidades romanas. Y tanta aveniencia no contradecía las arraigadas máximas del gobierno. Y tanta aveniencia no contradecía las arraigadas máximas del gobierno, puesto que anteriormente, en los más acendrados tiempos de la República, se habían brindado solemnes embajadas a Cibeles y Esculapio, que también venían de Grecia y de Egipto. Y era costumbre tentar a los protectores de los pueblos sitiados con honores más preeminentes que los que disfrutaban en su país nativo. De este modo Roma se encumbró hasta ser el templo común de sus súbditos, favoreciendo también con su ciudadanía a todos los dioses del linaje humano. Y eso mismo hace la Iglesia Católica. Cuando fue el tiempo de la colonia y la colonización de América, llegaban los sacerdotes jesuitas a las distintas zonas del continente y se encontraban con diferentes manifestaciones de religiosidad. Y a todas esas manifestaciones se las revistió de cristianismo, manteniendo las figuras y solamente cambiándole el nombre a sus estatuas o a sus cultos. Así que, dejando ya la historia y todo lo que estamos manifestando, volvemos a lo que nos compete, a lo que nos reunió. Este video de este cura, en el cual o este sacerdote está culpando a la gente de permitir, a los padres permitir la celebración del Halloween a través de sus hijos, o que ellos se disfrazaran de diablos y de todas las cosas que ayer pudimos ver. Y él mencionó que Halloween es una fiesta que indica el nacimiento de Satanás. Por lo tanto, vamos a ver con la historia qué es realmente el Halloween. Entonces leíamos que Halloween significa la noche o víspera antes, o la víspera del Día de Todos los Santos. Entonces, ¿qué es el Día de Todos los Santos? A la cual responde Halloween. Halloween significa la víspera del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana, más bien católica, que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas del rito bizantino. No se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos. Vamos a bajar un poco. En este día, la iglesia celebra una fiesta solemne por los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, por lo tanto, el Día de los Santos está estrechamente relacionada con la tradición católica y con la falsa doctrina del purgatorio, y por ende con la inmortalidad del alma, que es traída del paganismo, porque en la Biblia los muertos nada saben. En este día la iglesia celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna. O sea, se celebran a los difuntos que están en el cielo, en el purgatorio, gozando de vida eterna, cuando la Biblia dice que los muertos están en sus urnas esperando el regreso de Cristo para ser resucitados y alcanzar allí la vida eterna. Los católicos dicen una cosa, pero la Biblia dice otra.
Y eso mismo ocurre con el mundo cristiano, protestante y adventista, en que se están suscitando tradiciones que van sobre la Biblia, porque la gente no las estudia, no estudia sus Biblias, sino que le cree a ojos cerrados a sus pastores, porque vivimos en una cultura en que se le da énfasis al título profesional, la tecnocracia. En este día se celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Dígame, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos, que están en la lista de los canonizados, y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su triunfante Iglesia. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos, las catedrales católicas. Por lo tanto, ¿quién inventó el Día de Todos los Santos? La Iglesia Católica, utilizando la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y del purgatorio. ¿Y qué es lo que es Halloween? La noche víspera del Día de Todos los Santos. El precepto. Aunque no siempre ha sido así, las iglesias orientales no la cuentan entre sus 16 fiestas mayores. El Día de Todos los Santos es fiesta de precepto. La solemnidad se observa con ritos de primera clase en toda la iglesia latina del primer día de noviembre. Hay obligación de asistir a misa y no trabajar. Va precedida de una vigilia, en que el tenor del canon 1252, párrafo segundo, del Codex Justiniano, se debe observar abstinencia y ayuno, y lleva octava común. En su concepción católica, el objeto de la fiesta es honrar a todos los moradores del cielo, incluyendo la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles, las diversas categorías de justos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y a los santos, incluyendo los que no han sido canonizados. Pero la Biblia dice que los muertos están en sus tumbas esperando que venga Cristo, y que cuando Cristo venga resucitará a los muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mateo capítulo 24, las palabras de Jesús mismo. La Iglesia Católica es anticristo. El Papa es el anticristo. Que se hacen pasar por cristianos, por Cristo, pero se contradicen, se oponen a Cristo y a su palabra. Cristo dice que los muertos nada saben. Cristo dice que Él tiene que venir para resucitar a los muertos y llevarlos al cielo. Pero la Iglesia Católica dice que los muertos ya están en el cielo. Inventan que la Virgen María resucitó y está en el cielo, en la Asunción de María, que se celebra el 8 de diciembre, fiesta católica. Entonces, son ellos los que abrieron el camino al paganismo y para que Occidente hoy en día celebre Halloween, que es una respuesta a la fecha del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que se celebra hoy. Y eso es Halloween. No es la fecha en que nació Satanás, como dice Sakura tan ignorantemente. Más bien, es la fecha víspera de la fiesta católica del Día de Todos los Santos, en donde se celebra el espiritismo, que los muertos son espíritus. Pero vamos a ver de dónde proviene esta fiesta puntualmente. Viene del paganismo y de la cultura céltica. Y la cultura céltica dice que en Halloween los muertos bajan a la tierra o vienen a la tierra para tener comunión con los hombres vivos, posesión demoníaca y un montón de otras situaciones. Dentro de las culturas célticas encontramos los druidas. El Imperio Romano destruyó a los druidas porque los druidas, dentro de su rito, practicaban el sacrificio de seres humanos. Todas las culturas que practicaron los ritos de sacrificio de seres humanos eran homicidas y eran diabólicos.
Por lo tanto, las culturas célticas previas al cristianismo, o sea, la era del paganismo, eran culturas demoníacas, que practicaban, algunas de ellas como los druidas, la brujería y la hechicería, abiertamente, y practicaban el rito de sacrificio humano, igual que los mayas, igual que los incas. Y es por eso que adoraban a la serpiente, a Satanás. En su concepción católica, el objeto de la fiesta es honrar a todos los moradores del cielo, incluyendo la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles, las diversas categorías de justos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y los santos, incluyendo a los que no han sido canonizados. La historia. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos... Ahora, esta tradición que tenían muy equivocada los primeros cristianos desarrolló una cosa que se da en Chile, que son las animitas, que es la adoración de un difunto cuando muere en la calle. Si lo asesinaron, si lo atropellaron, si le pasó cualquier situación que lo llevó a la muerte en la vía pública. En Chile, no sé si en otros países, en la cultura chilena se da lo que son las animitas. Y se colocan casitas, ¿verdad?, chiquititas, con la foto del difunto, con el nombre del difunto, y la gente va a adorar a ese difunto. Y eso viene de la Iglesia Católica, de los primeros católicos en los albores del cristianismo. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio, en el lugar donde murió. Y eso son las animitas hoy en día en el siglo XXI en Santiago de Chile, incluyendo el siglo XX o el siglo pasado. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. Vuelvo a reiterar, frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano, iniciado en el año 303 después de Cristo, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela, pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor de todos los santos desde el año 359, como indica San Efrén de Carmina de Nisibona y San Atanasio de Epistulae Siriciae. La fecha estaba fijada en el 13 de mayo para las iglesias de Siria y el primer domingo después de Pentecostés para la iglesia de Antioquía, según San Juan Crisóstomo. Todos católicos, estos son fiestas católicas. Esta fecha, domingo de la octava de la Pascua de Pentecostés, continuó usándose entre las iglesias de rito bizantino como solemnidad de todos los santos. El origen de esta fiesta en Roma, y con ello en la iglesia occidental, se halla vinculado al templo del Panteón romano. O sea, es una fiesta tomada del Imperio Romano pagano e introducida por los cristianos romanos. Este edificio, que originalmente se dedicaba al culto de los dioses romanos, cayó en desuso como tal a fines del siglo IV de nuestra era. Hacia el año 608, Focas, emperador de Oriente, lo donó al Papa Bonifacio IV, quien hizo que se convirtiera en iglesia. Un templo pagano de los dioses romanos, él lo convirtió en una iglesia. Quien hizo que se convirtiera en iglesia, dedicándolo el 13 de mayo del año 610, bajo la advocación de Santa María la Rotonda. Santa María la Rotonda. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre del año 835. Ahí toma la fecha del 1 de noviembre, por Gregorio IV, cuando traslada los cuerpos de los difuntos cristianos que estaban en las catacumbas y los llevó a esta iglesia, que era el templo del panteón de los dioses romanos, produciendo así una síntesis,
una mezclura de la tradición romana del imperio pagano con la tradición católica del imperio romano cristiano. Vuelvo a reiterar, en el siglo IX el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre del año 835, denominándola Santa María ad Mártires, Santa María de los Mártires, Santa María a los Mártires. Por otra parte, el Papa Gregorio III, en el año que vivió entre los años 731 y 741, consagró una capilla en el Vaticano para dar culto a los santos que antes eran honrados en los cementerios y catacumbas que había quedado en desuso. Dicho oratorio se dedicó al Salvador, a Santa María, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores y todas las almas justas. Todo esto es espiritismo o inmortalidad del alma. E hizo que un coro de monjes rezase todos los días un oficio suplementario en honor de los santos cuyo natalicio fuese cada día. De la combinación, dice la historia, de la combinación de estas tradiciones y con la de las misas motivas en memoria de muchos o de todos los santos, surgió una tradición que ya para el siglo VIII estaba arraigada. Si bien la fecha no era siempre la misma, el Papa Gregorio IV la unificó en el 1 de noviembre, fecha para que las cosechas ya se habían recogido en el territorio romano, porque las celebraciones anteriormente eran el 3 de mayo, aniversario de la consagración de Santa María ad Mártires, fecha en la que los víveres eran escasos en Roma y las multitudes que peregrinaban para los actos era ya muy considerable. Por lo tanto, volvemos al concepto de Halloween. Entendemos entonces que es el Día de Todos los Santos y Halloween es la víspera del Día de Todos los Santos o fiesta católica que celebra a los espíritus de los difuntos cristianos que están en el cielo según la tradición católica. Pero la vuelvo a reiterar, la Biblia dice que los muertos nada saben, que los muertos yacen en la tumba, en el Seol, esperando el regreso de Jesucristo para ser resucitados y ascender con Cristo al cielo. Por lo tanto, la Iglesia Católica no predica el Evangelio, habla de Jesús, pero la llena de mito, de tradición católica. Lo mismo que los evangélicos, lo mismo que los pentecostales, lo mismo que todos los cristianos, incluyendo los corporativos adventistas. Y muchos adventistas del sostén propio, incluso de los historicistas, que siguen predicando tradiciones católicas, como la Trinidad. Por lo tanto, Halloween o All Hallows Eve es víspera de Todos los Santos, no la fecha de nacimiento de Satanás. Eso no lo indica la historia y tampoco está en la Biblia. No existe una fecha que indique el nacimiento de Satanás, porque Satanás fue creado por Dios como Lucifer, caballero. Entonces, no sé de dónde este cura está sacando toda esa información tan ignorante, tan desprovisto de la palabra y de la Biblia. Y es por esa razón que el cristianismo y el catolicismo están en el suelo y están profanados por el paganismo que se ha introducido por la cultura, por la televisión, por Hollywood, por la música a Occidente. Y la Iglesia Católica lo ha permitido, de hecho, lo difunde. Vamos entonces a avanzar un poco más y vamos a entender más de Halloween. Halloween se festeja internacionalmente la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España, Chile, Argentina, Perú e Iberoamérica. Países a donde llegó esta celebración por contagio cultural o más bien comercial. De esto también es culpable el capitalismo. El capitalismo tiene una gran responsabilidad de que el paganismo se esté multiplicando en Occidente. Porque como se venden dulces, se venden
trajes, disfraces, se venden, se abren los restaurantes, se abren las discotecas y la gente sale a celebrar. Es una época en que la gente gasta dinero, entonces bienvenido el dinero, da lo mismo. Pero luego todo hacen, ¿no es cierto?, rompen las vestiduras y se encolerizan y se vuelven más papistas que el Papa, y rompen las vestiduras y se extrañan de que esto esté ocurriendo en las iglesias cuando ellos mismos lo han permitido. Ellos mismos lo han permitido por el dinero. Por el dinero se unieron a Roma para pertenecer como iglesia de Estado y poder ganar el dinero que el Estado le ofrece a todas las iglesias. Y es por eso que se callan y no predican el Evangelio, incluyendo a la Corporación Adventista, que abandonó el mensaje de los tres ángeles para unirse a Roma, para unirse al Estado y ser una iglesia más de Estado. Y es por eso que dentro de la iglesia adventista se está introduciendo un montón de cosas como la Navidad, y ya alguna adventista por ahí habrá celebrado Halloween anoche. Y otras fiestas más, la Trinidad, la Navidad, ya están dentro de la iglesia. Sin olvidar que están todos en la iglesia adventista con ellos. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia adventista? ¿Quién gobierna las iglesias cristianas? ¿Quién gobierna la iglesia católica? El Papa y el Estado. Son iglesias estatales. Son iglesias estatales. Y para ser iglesias estatales, tienen que ¿qué? Tienen que obedecer al Estado y a la OMS y también a la ONU y al Papado, que es el que gobierna la ONU, la OMS y todo aquello. Y por eso que dejan el Evangelio, ya no predican la Biblia. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosechas celtas, particularmente el festival gaélico Samhain, con raíces paganas. Algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo, que es la unión de todas las religiones, o de una o dos o tres religiones. Se unen en sincretismo y forman una religión. Esa es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un sincretismo de las distintas religiones a la cual los curas iban llegando e iban absorbiendo la cultura de todos los países. Es lo mismo que una vez me enseñaron en la iglesia adventista de San Isidro 80 en Santiago, donde un pastor que trajeron de Andrews, de la Universidad de Andrews, nos decía que cuando nosotros fuéramos misioneros y tuviéramos que ir a África y viéramos a los negritos en África con los tambores y con su cultura pagana, había que aceptarlos y que había que respetarlos. Eso es catolicismo, y eso lo está enseñando la Corporación Adventista. Y eso se llama sincretismo. Algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo causado por la cristianización del Samhain como Día de Todos los Santos. Por lo tanto, el Día de Todos los Santos está ido del paganismo, no de la Biblia. Y es un sincretismo o la cristianización del Samhain, que es una fiesta pagana céltica. Algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo causado por la cristianización del Samhain como Día de Todos los Santos, junto con su víspera por la iglesia primitiva. Más bien por la iglesia de los padres de la iglesia, porque la iglesia primitiva era la iglesia de los apóstoles. Y los apóstoles no iban a introducir aquello. Y eso lo reza Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7, donde dice que los apóstoles lucharon para que estas tradiciones y los nicolaitas no ingresaran en la iglesia. Pero luego que desaparecieron los apóstoles y producto de la persecución según Jesús en el Mateo 24, la iglesia abandonó el evangelio para abuenarse con Roma y según Daniel 2, unirse así el barro cocido de alfarero con el hierro romano. Y dio origen así al sincretismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la única iglesia que tiene el nombre del Imperio Romano, ojo con eso. Otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. Por lo tanto, Halloween es una festividad católica, que es la víspera del Día de Todos los Santos.
Entonces, ¿de dónde sacó este cura que Halloween es la fecha del nacimiento de Satanás, cuando Halloween lo inventaron ellos, los católicos? Es una hipocresía tremenda. Las actividades de Halloween incluyen el dulce o truco, o el disfraz y el alma relacionados. Asistir a fiestas de disfraces de Halloween, tallar calabazas en jack-o'-lanterns, encender hogueras, menear manzanas, juegos de adivinación, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias que produzcan miedo, además de ver películas de terror. Todo esto es espiritismo. Todo esto fortalece a los demonios y hace que la gente finalmente quede influenciada o literalmente poseída por demonios. Porque estar poseído por un demonio no es estar como la niña en la película El Exorcista. Eso es una mentira de Hollywood. Estar poseído por el diablo es mucho más que eso. El no poder hacer el bien, el no poder guardar los mandamientos. Y el mundo hoy en día está poseído por el diablo, porque lo que domina es el saqueo, es el robo, es la estafa. Es increíble. Si ustedes vienen a Perú, si ustedes vean ustedes las noticias de Perú, cómo abunda aquí la corrupción. Pedro Castillo, Fujimori, Toledo, por mencionar algunos presidentes, PPK. Es increíble realmente lo que está pasando en Chile, cómo la delincuencia ha explotado en estos últimos años con Boric y con la revolución social en que se quemó todo el país. Se profanaron, se quemaron iglesias, se profanaron iglesias, tumbas. Cómo la masonería satánica está gobernando la agenda política de los estados, del Poder Judicial, cómo el Poder Judicial está influenciado por los masones, y los masones son luciferianos. Ayer me mandaron un video que se los voy a colocar aquí al final, para que ustedes vean cómo la gente se está entregando a Satanás, y en vez de ir a pedir bendición de Dios, van a pedir bendición a Satanás. Now we need pictures of our foreheads. Bill is trying to call me. Can you get my beard? Hail Satan. Sure they will. So I'm sure they will. That's still going on TikTok later. Oh yeah. I'm guessing that's what y'all are on too, right? Not TikTok. No. Hail Satan. Huh? Yeah. I don't know, 1,000. Yeah. I don't get on there much. Jeff. Wait, his Facebook is Scott White. So you'll find him on my. Entonces lo que estamos viendo es que Satanás está ganando el terreno y está colocando su carácter, su espíritu, el espiritismo, sobre toda la gente en Occidente y en el mundo. ¿Y quién lo está ayudando? El Papa Francisco. Las actividades de Halloween, como lo leímos, ¿no es cierto? El truco y todo aquello. En muchas partes del mundo, las celebraciones religiosas cristianas de la víspera de Todos los Santos, incluida la asistencia a los servicios religiosos y el encendido de velas en las tumbas de los muertos, siguen siendo populares. Eso es espiritismo. Los muertos ya están muertos. Cuando Jesucristo llamó a un discípulo o a alguien para que lo siguiera, esta persona que Cristo había invitado a que le siguiera, dijo: déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Cristo le respondió: deja que los muertos enteren a los muertos. Ven tú y sígueme. Yo soy Dios de los vivos. Los muertos ya están muertos. La Biblia dice en Eclesiastés que más vale león vivo que león muerto. Entonces, la oportunidad para el hombre es estar vivo, porque es ahí donde tú tienes la oportunidad para ser salvo. Pero los católicos le hacen misa a los muertos, para salvar a los muertos, y los muertos ya no pueden ser salvos, están muertos. Dice la Escritura que su conciencia es puesta en el olvido y no saben nada más de lo que se hace debajo del sol.
Algunos cristianos en muchas partes del mundo las celebraciones religiosas cristianas de la víspera de Todos los Santos, incluida la asistencia a los servicios religiosos y el encendido de velas en las tumbas de los muertos, siguen siendo populares, aunque en otros lugares es una forma más comercial de celebración secular. Entonces, hoy podemos ver en Chile, aquí en Perú, en muchos lugares que la gente hoy atestan los cementerios para ir a ver a los difuntos. Pero si los difuntos ya ni siquiera están allí, son polvo. Algunos cristianos históricamente se abstuvieron de comer carne en la víspera de Todos los Santos, una tradición que se refleja en el consumo de ciertos alimentos vegetarianos en este día de vigilia, como manzanas, panqueques de papa y pasteles del alma. Muy parecido a lo que ocurre en la Pascua católica, en que la gente no come carne, sino que come pescado. Pero todo el resto del año comen carne hasta destajo, y están enfermos con gota y todas las enfermedades que produce la carne. Pero para estas fiestas, hipócritamente, ya no comen carne, se vuelven veganos. Son como los adventistas, que comen toda la semana carne, hasta chancho, y van al templo el sábado y llevan su lonche con papas cocidas y con lechuga. Pero luego en la semana son todos carnívoros, incluso comen cerdo hasta los pastores. Qué hipocresía la que estamos viviendo. Y eso demarca el fin de los tiempos, mis hermanos y amigos. Jesús ya viene, porque el mundo ya no da más para más mentira, para más hipocresía. Si vemos la hipocresía de este cura, si vemos la hipocresía de los pastores adventistas, de los pastores evangélicos, ¿ya qué más podemos esperar? Si esto está pasando en la política, es porque primero comenzó en las iglesias. Si la política, si la gente del mundo quiere cambiar su constitución, es porque primero la cambiaron los evangélicos, los católicos, al cambiar la ley de Dios, que es la constitución del mundo cristiano y de la Biblia. La constitución es una ley, y los cristianos cambiaron su constitución bíblica, que era la ley de los 10 mandamientos, para seguir la tradición católica, que rige a todos los evangélicos, a todos los protestantes y a todos los pentecostales. Y eso se repercute ahora en el resto de la población laica, que quieren cambiar sus constituciones para devolverle el poder a la Iglesia Católica, que perdió el poder en 1798 según la profecía, que se le iba a dar la herida de muerte a través del general Berthier, enviado por Napoleón, y de los poderes fácticos que tenían que eliminar el poder romano en aquel entonces como una venganza a través de la masonería por haber expulsado a los jesuitas de la Iglesia Católica. Por lo tanto, fue una revancha de los jesuitas y de Adam Weishaupt, manipulando a Napoleón a través de la masonería y de los jacobinos. La etimología. La palabra Halloween o Halloween data aproximadamente del año 1745. La palabra Halloween significa Noche de los Santos. Proviene de un término escocés para la víspera de Todos los Santos, la noche anterior al Día de Todos los Santos. En escocés, la palabra Eve es even y se contrae como en o aen. Con el tiempo, All Halloween evolucionó a Halloween, aunque la frase All Hallows se encuentra en el inglés antiguo. All Hallows Eve no se ve en sí misma hasta 1556. Ahora, estas son fiestas que vienen de la cultura gaélica o céltica en Gran Bretaña, pero las culturas paganas, antes de la era del cristianismo. Pero ¿cómo llegó esto? ¿Cómo llegó esto a Estados Unidos? ¿Cómo llegó esto a Canadá? ¿Y cómo llegó esto finalmente a América Latina? A través de el capitalismo y el comercio. Bueno, Estados Unidos y Canadá son países netamente protestantes, pero a través de la libertad religiosa que ellos tenían, permitieron que ingresaran un montón de irlandeses que venían arrancando de la persecución protestante contra los católicos en Irlanda, y ahí se produce Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Entonces, una gran cantidad de irlandeses huyeron de Irlanda e ingresaron a Estados Unidos trayendo todas las tradiciones católicas, y comienza así
la infiltración jesuita, que ingresaron a los Estados Unidos haciéndose pasar por inmigrantes irlandeses y comenzaron el proceso de catolización de Estados Unidos que vemos ahora con un presidente católico como Joe Biden, que es totalmente manejado por los jesuitas y que tiene una gran cantidad de asesores que son jesuitas. Vamos a leer el dato duro de cómo ingresó en Norteamérica el Halloween, cómo ingresó en una nación protestante una fiesta católica. En 1840, esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, en 1840, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses, que eran todos católicos, transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jacks o lantern, calabazas gigantes. Jack o lantern, calabaza gigante, hueca con una vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Llegó por los irlandeses en 1840, pero se comienza a celebrar culturalmente una vez que los irlandeses se multiplican en la genética norteamericana. Y ya para 1921 se establece culturalmente esta fiesta. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produce a finales de los años 1970 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión. Siempre, Hollywood y la música son los que han traído el paganismo a Occidente. Los cantantes, los actores son tremendamente paganos, son tremendamente progresistas, izquierdistas, y ellos son los que promueven toda esta cultura pagana en el cristianismo occidental. Y la gente, como admira a estas estrellas, tanto de la música como del actorado de Halloween, terminan copiando lo que esta gente hace. Y ahí vemos a Angelina Jolie con su personaje de Maléfica, y anoche pudimos ver a la mayoría de las mujeres, por lo menos acá en Perú, me imagino que también en Chile, disfrazadas de Maléfica, un demonio. Es increíble. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y a principios de los 80 gracias a las series de televisión y al cine. En 1979 se estrenaba en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror de serie B, con innumerables secuelas e imitaciones. En la actualidad, hoy en día Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Países totalmente protestantes se volvieron paganos. Y esta es la situación que vive Estados Unidos y Canadá. Que en Canadá se están casando mujeres con caballos y en Estados Unidos los niños están matando, entran a los colegios con rifles, con pistolas, con armas y matan a sus compañeros. Y vemos la locura que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo entero, en Occidente sobre todo, Latinoamérica, totalmente paganizado. Y toda la gente se ha olvidado de Dios, no quieren oír a Dios, no quieren saber de Cristo, no quieren saber del sábado. Pero los mismos cristianos corren para celebrar estas fiestas paganas y católicas. Es una hipocresía. Algunos países iberoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado. La unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Vamos a entender un poquito, hermanos y amigos, qué es el Samhain. Pero voy a terminar un poquito de leer un poco más abajo respecto a Halloween.
En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos coincide Halloween, celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. O sea, han vuelto a celebrar Halloween como lo celebraban los celtas, los británicos, en la antigüedad, antes de la era cristiana, en la era pagana. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial, capitalismo, y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. Y el cine estadounidense está gobernado por los sionistas. De las 7 casas de Hollywood, de las casas cinematográficas como Columbia Pictures y Metro Goldwyn Mayer, entre otras, de las 7, una es de origen irlandés y las otras 6 son de origen sionista. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días, en cierta medida, se debe gracias al enorme despliegue comercial del capitalismo y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, qué lindo, ¿no?, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. Vamos a hablar un poquito del Samhain. El Samhain, para ir finalizando, o Samaín, es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo, en la que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura céltica, y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Por lo tanto, lo que ocurre, según la tradición céltica, es que se abre un portal entre el mundo de los espíritus hacia este mundo material. Vuelvo a reiterar. El Samhain o Samaín es la fiesta de origen celta más importante del periodo pagano en Europa hasta su conversión al cristianismo, en la que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura céltica y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica, de Gales, y significa fin del verano. En la actualidad, el Samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos como los Wicca y el druidismo, o los druidas, que, como yo les decía, fueron exterminados por el Imperio Romano porque los romanos no concebían que los druidas hiciesen dentro de su religión sacrificios humanos, sacrificios satánicos. Por lo tanto, los druidas tenían una mente satánica al hacer ritos en los cuales se celebraban sacrificios humanos y de niños. Eso nos puede a nosotros conectar con las culturas orientales que celebraban a Baal, a Satanás, adoraban a Baal, y para adorar a Baal sacrificaban niños. Y esa apostasía también llegó a Israel en tiempos bíblicos, que también terminaron celebrando a Moloch y a Baal, sacrificando a sus niños, quemándolos a Kyum, a Moloch, pasando por fuego a sus hijos. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Jeremías. Así que vamos a ver cómo se introduce el Samhain al cristianismo. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires, igual que los católicos en Occidente. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, en el año 615 de nuestra era, transformó el templo greco-romano dedicado a todos los dioses del panteón en un templo cristiano dedicado al Día de Todos los Santos, a todos aquellos que los habían precedido en la fe.
la fiesta en honor de Todos los Santos, inicialmente celebrada el 13 de mayo, pero el Papa Gregorio III lo cambió al 1 de noviembre en el año 741 de nuestra era, como dedicación de la capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Y más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia para preparar la fiesta del 31 de octubre. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, dentro de la cultura inglesa, se denominaba All Hallows Eve, vigilia de Todos los Santos, o término que con el tiempo derivó en Halloween. Así que, mis amigos y hermanos, como vimos en el video al comienzo de este cura, vemos la pérfida de la Iglesia Católica y la ignorancia de sus sacerdotes, que siquiera tienen la hombría y la gallardía de decir las cosas como son, y terminan acusando a la gente de celebrar Halloween cuando ellos mismos y sus papas generaron esta situación. Ellos, al cambiar la doctrina, al abandonar la Biblia y al sincretizarse con el paganismo, dando origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, originaron lo que hoy vemos y lo que pudimos apreciar tan nefastamente anoche. Espero que esto les haya sido de ayuda, de edificación, y ya sabemos que Cristo ya viene, porque esto no da para más. La maldad, la perfidia, la hipocresía, que se ve no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, ya no da para más. Y Cristo ya tiene que venir. Y pronto se oirá en el cielo la palabra que dirá: es hora de que te levantes, Jehová, porque han invalidado tu ley. Maranata, Cristo ya viene.